¿Cómo ves tú, Jaime? Pues, híjole, es una pregunta muy interesante y compleja. Yo creo que Paco se ha asomado a las interioridades del sistema político y con ello también a las interioridades de una profesión como la nuestra. Eh, que yo llegó un momento, lo confieso, a lo mejor suena brutal, yo llegué a pensar que todos los periodistas, todos los informadores teníamos alma de putas, que vendíamos al mejor postor, ¿no? Y es cierto, hay muchos que se vendieron al mejor postor. Yo por fortuna, no es mi caso, no es tu caso, Vicente, no es el caso de don Francisco, no es el caso de muchos otros periodistas, pero por ser el más viejo de los tres, te puedo certificar que muchos cayeron en el camino. ¿Por qué? Porque ya no les valió la pena seguir batallando por la libertad de expresión, ya no les valió la pena seguir formando parte de una institución que un día sí y otro también los censuraba o los corría, les cortaba la cabeza, ¿no? Y yo, cuando ahora yo veo esta solidaridad de organizaciones con periodistas, yo me acuerdo de mi época que a mí me cortaron la cabeza no sé cuántas veces. Por eso yo busqué como opción ser corresponsal en el extranjero, porque entendí que practicar el periodismo en México era una tarea bastante complicada. Por eso yo me fui como corresponsal y estuve 30 años fuera como corresponsal. Y estando como 30 años como corresponsal fuera, aprendí que la solidaridad era una palabra muy sobrevalorada en México, porque a mí me abandonaron en el extranjero. Yo estuve a punto de morirme un par de veces en coberturas en zonas de conflicto y nadie me ayudó. Yo me tuve que rascar con mis propias uñas. Mi esposa me rescató en un par de ocasiones de situaciones muy dramáticas. Y aprendí en el camino que en este oficio, si no tienes vocación, mejor no te dediques a ello, porque no vas a hacerte multimillonario, no vas a hacerte tan famoso como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, que eso es lo curioso. Yo llevo más de casi 40 y tantos años en este oficio, la mayor parte de él en la prensa escrita, y yo era uno de los periodistas menos conocidos, si me comparan, por ejemplo, con Joaquín López Dóriga, con Carlos Loret de Mola, con Lolita Ayala, con el que quieran ustedes, con Chumel Torres, ¿no? Y esto te da una idea de cómo en México, a lo largo del tiempo, ha previvido un modelo de negocios en el periodismo en el que cuenta más la espectacularidad, la basura, la mentira. Y últimamente, quizá porque ya estoy mayor y cuando uno es mayor se vuelve más cascarrabias e intolerante. Últimamente yo veo las columnas políticas que publican todos y cada uno de los diarios en México y son una porquería, una porquería. Yo realmente no puedo mencionar una sola columna que valga la pena, ¿no? Y sin embargo, las tengo que revisar por cuestiones de disciplina, ¿no? Porque ¿cómo puedo opinar de algo si no leo, ¿no? Las columnas políticas es un manoseo constante de información a trasmano, una que otra vez surge una que otra perla que alguien prácticamente le aproximó al periodista. Por ejemplo, hay periodistas al servicio de empresarios, hay periodistas al servicio de políticos en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo formo parte de una generación en el que algunos de mis contemporáneos, como Raimundo Riva Palacio, como Francisco Garfias, se enriquecieron, y cuando yo venía a México de visita, me recibían con sus choferes, porque tenían choferes, cambiaron de esposas, se buscaron esposas más jóvenes, en fin, es una forma de vivir y entender la vida y entender este oficio, ¿no? Y ahora mismo, pero yo recuerdo, fíjate, estoy hablando desde principios hace como casi 40 años, yo recuerdo que desde aquel entonces, yo cuando venía a México y visitaba el Excelsior, que era el entonces el periódico que me pagaba, yo ya experimentaba esta sensación de derretimiento de la realidad, como que la realidad se estaba derritiendo y yo no estaba muy seguro en ese momento, pero lo que estaba pasando es que estaba cambiando todo, todo,
a una velocidad pasmosa. El modelo de negocios surge, imagínate, yo me inicié como reportero y enviado especial con el Telex, surge el fax, surge internet, surge el correo electrónico, surge la transmisión punto a punto. Y ahora, como viejo youtuber, tengo que estar aprendiendo continuamente cómo manejar softwares, cómo manejar todo, porque si no, te quedas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos sentidos, y con esto quiero terminar para no extenderme mucho, para los que nos hemos dedicado a este oficio, yo podría decir que en muchos sentidos somos supervivientes de muchos naufragios, ¿no? Muchos naufragios. Y hay un libro extraordinario de Fernando Pessoa, que a mí me encanta, que se llama El libro del desasosiego. Y a propósito de naufragios y de las muchas veces que tanto Paco hemos sobrevivido a naufragios del corazón, hemos sobrevivido a naufragios profesionales, hemos sobrevivido incluso a naufragios de la razón, cuando hemos tenido la sensación de que enloquecemos por los problemas que se nos acumulan y bebemos todos y al final nos recuperamos, nos recomponemos y sobrevivimos a un naufragio más, ¿no? Y por eso me gusta ese libro de Fernando Pessoa, porque dice lo siguiente, dice, el problema de los naufragios, como alguna vez dijo Fernando Pessoa, es que el haber sobrevivido a un naufragio o a una batalla es que para estar ahí se tuvo que estar ahí. Lo malo, según el propio Pessoa, es que para estar ahí se tuvo que estar ahí. Nadie sabe lo que implica un naufragio del corazón, de la razón o profesional hasta que pasa por uno. Y yo creo que lo importante es no sucumbir, saber sobreponerse, saber recomponerse y al mismo tiempo esta continua lucha para sobrevivir y escapar de los naufragios, sabes que en estos momentos es cuando tú, en los momentos más oscuros de tu vida, es cuando conoces a los amigos de verdad, conoces a los mediocres de siempre, a los envidiosos de siempre, y creo que esa es una de las pocas ganancias que uno tiene que sacar del naufragio. Así es que yo creo que estamos viviendo una de las épocas más oscuras en el periodismo mexicano. En el periodismo escrito, las columnas son un asco, la televisión no se diga, la radio es una porquería. Y yo creo que mucha gente por eso sigue todavía apostando por redes sociales, porque no hay otra, no hay otra. Así es que yo creo que hay muchas razones para tener la esperanza en el futuro y además pensar que si hemos sido capaces de superar otros naufragios, también vamos a ser capaces de superar este, queridos amigos. Qué bonita reflexión, mi querido maestro Jaime Hernández.